que en esta vida fálteme riquezas, sé que allá en la gloria tengo mi mansión. Alma tan perdida entre las pobrezas de mi Jesucristo. Tengan todos muy buenas tardes. María Elena Loría de nuevo con ustedes. Aquí estamos en la presencia del Señor para que Él nos ayude a ir de gloria en gloria y de victoria en victoria. Continuamos con la misma programación de siempre, tocado por nuestros sentimientos, y hoy vamos a ver los extractos y publicaciones oficiales de la Iglesia, de 1916 a 1952. Como se lo dije en programas anteriores, esto es todos los estudios realizados por nuestros pioneros para que nosotros entendiéramos mejor la naturaleza de Cristo Jesús como hombre, porque en su divinidad todos la entendemos y todos la aceptamos, pero como hombre en esta raza caída y como ser humano igual que usted y yo, y que se mantuviera sin pecar, eso para nosotros es un misterio. Bueno, pero antes de empezar vamos a hacer una breve oración para que el Señor me guíe y nos guíe y que podamos dilucidar esto de la mejor forma posible. Amantísimo Padre Celestial, hoy estamos delante de tu presencia para darte gracias por la oportunidad que nos das de poder expresar todas estas ideas, todos estos cuestionamientos que la raza humana nos hacemos para poder entender por qué estamos en este mundo, por qué tenemos que dejar de pecar, por qué tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas y sobre todo obtener la salvación, porque es lo más importante mientras estemos en este mundo, poder tener el pasaporte y el vuelo directo para que cuando Cristo venga en su segunda venida, poder ingresar con Él en las alturas de los cielos como lo añoramos. Gracias, Padre, por permitirnos estar aquí y te damos gracias una vez más en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno. Hoy vamos a ver estos extractos oficiales de la Iglesia. Ya se los dije anteriormente, fueron escritos por Prescott, por Jones, por Waggoner, por la señora Elena de White, pero no vamos a nombrar las citas porque se nos hace demasiado tedioso y demasiado largo. Lo más importante es lo que ellos escribieron sobre la naturaleza divina y humana de Cristo, no porque nosotros necesitemos confirmarlo y reafirmarlo, sino para que nos ayude a ser cada día mejor y tener una imagen a seguir. Fue necesario que Cristo tuviera una experiencia como la del hombre para poder socorrerlo. Nosotros no podemos socorrer a nadie si no pasamos por los mismos aros que esa persona está pasando. Pues Cristo igual, Él vino a este mundo para pasar los mismos aros que usted y yo estamos pasando, para socorrernos en las tentaciones y actuar como nuestro intercesor. Ya quedó demostrado que ese Salvador se hizo un hombre sujeto a las debilidades de la carne, nacidos en carne pecaminosa, mientras estuvo en la carne, y sufrió como otros hombres sufren en el conflicto contra el pecado. El pecado habita en nuestra carne pecaminosa, y Cristo la condenó con la ayuda de Dios, porque recordemos que cuando Él estuvo en este mundo, Él venció al mundo, al demonio y a la carne. Eso fue lo que Él venció. Al mundo, que es el que nos insta a que nosotros pequemos, al demonio también, y la carne de pecado que habita en la que habitamos. Pero Él nunca se rindió a estos clamores ilícitos y nunca respondió a estas malas invitaciones. Él demostró que el hombre puede conseguirlo con la ayuda de Dios, que lo capacita para vivir en la carne santa y aún
para vivir para Dios. Bueno, vamos a leer Génesis 19 del 36 al 37. Dice, y las dos hijas de Lot concibieron de su padre y dio a luz la mayor un hijo y llamó su nombre Moab, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. ¿Por qué leemos esto? Vamos a ver. Nada entonces podría estar más claro que es la especie de la carne que David poseía. Vamos a ver cuál carne David poseía. Y que es la misma que tomó Jesús. David fue hijo de Seé. Seé era hijo de Ruth. Y Ruth era la moza moabita descendiente de Moab. ¿Y quién era Moab? Era hijo de una de las hijas de Lot, que lo engendró junto con Lot. Recordemos que después de que Sodoma y Gomorra fueron quemados, Lot huyó con las dos hijas, y las dos hijas lo embriagaron y concibieron de su padre hijos, y uno de estos hijos fue Moab, que lo engendró la hija mayor de Lot. Si nosotros estudiamos todos los ancestros de Cristo, eran los más oscuros de la tierra y descendieron a las mayores profundidades del pecado. ¿Por qué hablamos de la genealogía de Cristo? Para demostrar que Cristo vino en carne de pecado. ¿Por qué? Porque esto me ayuda a comprender cómo Él pudo ser tocado por los sentimientos de todas mis enfermedades. Él vino hasta donde yo estaba y ocupó mi lugar, porque la que merecía ser muerta en la cruz del Calvario era yo. La que tenía el derecho por mérito propio de sufrir la segunda muerte, era yo. No era Cristo Jesús, era yo. Cuando lo entendemos de esa manera, es cuando le agradecemos a Cristo lo que Él hizo por nosotros. En sus venas estaba el germen de la sangre corrupta, de la herencia corrupta suya y mía. Estaba esa herencia como un león enjaulado, siempre buscando atacar y destruir a Cristo. Porque Él no tuvo problemas solo por vencer al diablo cuando lo venció en el desierto. Él tuvo problemas para vencer al mundo también. Pero lo más triste es cuando nosotros tenemos que vencer esta carne de pecado. Quiero comer. Y me ponen un montón de viandas y ando. Usted ha visto que las personas gorditas andan siempre detrás de la comida. Las panaderías son artistas en localizar donde venden la mejor repostería, la mejor panadería, los mejores bocadillos, porque eso es la debilidad de ellos, Pues igual nos pasa a nosotros, a unos por gorditos, porque somos gorditos, a otros les pasa porque les gusta el alcohol, los cigarros, las drogas, etcétera. Y ese es el león enjaulado que tenemos por dentro, que está buscándome atacarme y destruirme, porque si yo como y como glotonamente, me voy a destruir. Si yo tomo sin parar, me voy a destruir. Y así sucesivamente con todas nuestras tentaciones carnales que tenemos. Además, durante los 4000 años la raza venía deteriorándose física
y mentalmente y moralmente también. Pero Cristo tomó sobre él todas estas debilidades, absolutamente todas, para rescatarnos de las profundidades de la degradación. Si nosotros hubiéramos tenido un conflicto como el que él vivió, no estaría habilitado para socorrernos. El conflicto que él tuvo fue superior al nuestro, fue superior. No tenemos que soportar ninguna cosa que él no haya sufrido. Y esto que lo que nos dan a nosotros son como gotitas de lo que él sufrió. Porque si nosotros tuviéramos que sufrir todo lo que él sufrió, no lo soportaríamos. No soportaríamos. Mire, no, yo creo que yo no aguantaría ni 5 latigazos. No lo soportaría. Pero él lo soportó. Él se hizo hijo del hombre para que yo pudiera volverme hija de Dios. Óigame, por favor, esto es algo muy importante. Él bajó a donde yo estoy para que yo pudiera subir donde Él está. Él se hizo un hombre como usted y como yo para que yo pudiera hacerme hija de Dios, hija de Dios. Él se hizo como yo para que yo pudiera volverme como Él. Esto es algo bastante importante. ¿Cierto, no? Porque para nosotros es muy difícil cuando nos dicen, usted tiene que dejar de hacer tales y tales cosas. Para nosotros es sumamente difícil, porque mi carne me pide que lo haga, me exige que lo haga, me demanda que lo haga, y yo cedo. En cada tentación que ataca hay un poder en saber que tal tentación en toda su avasalladora fuerza lo atacó también de todas las maneras y en ocasiones inesperadas, y que con igual tendencia para el mal, a despecho de la mala sangre y maldad heredadas, a través del mismo poder al cual yo tengo acceso, Entonces, toda esta carne de pecado, Él la venció. Y la venció por mí. Me dio la victoria como mía propia. Me dio un don gratuito en todas las cosas. Soy más que vencedor a través de aquel que me amó. Porque en Cristo somos más que vencedores, en Cristo. El terreno seguro para ir nosotros al Señor Jesús es el hecho de que Él tomó sobre sí la naturaleza del hombre y en la forma humana venció a Satanás, lo venció. Saldando así el abismo que el pecado abriera entre Dios y la humanidad. Pasando por esa experiencia de la raza perdida, se hizo un Salvador perfecto. Se identificó con el hombre en todas las pruebas y tentaciones. Él fue severamente tentado, como ningún otro ser humano lo fue. Y ni una sola vez se dio al poder tentador. Fue victorioso en este conflicto, con la mente afirmada en Dios, confiando en el amor y el poder celestial. Así fue como Él venció, y así es como Él nos muestra que tenemos que vencer. Que tengamos el poder
que solo Dios me puede dar. Que confiemos en que Él me puede rescatar. Que le creamos y que le pidamos ayuda. Eso es la herencia de la victoria sobre el pecado. Igualmente nos transmitió en añadidura la simpatía que nos dispensa en tiempos de pruebas. Él hizo mano del poder divino y es nuestro privilegio también hacer lo mismo. Él nos autoriza y nos da el derecho para hacer lo mismo. Tenemos recursos que están abiertos y esos recursos están a disponibilidad suya y mía, suya y mía. Para Cristo poder comprender las debilidades humanas, tenía que experimentarlas primero, tenía que experimentarlas. Él se volvió hueso de nuestros huesos y carne de nuestra carne. Él precisó primero descender hasta el hombre para poder erguirlo hasta sí mismo. Él no asumió la naturaleza de los ángeles, asumió la naturaleza de Abraham. Heredó la naturaleza de su madre. El segundo Adán no era idéntico al primero. Él tuvo una depreciación en estatura, en vitalidad. Y esto fue a través de la ley de la herencia. Tomó sobre sí la naturaleza caída en deteriorada condición. En deteriorada condición. Al venir a este mundo, Él no descendió del cielo como un ángel o como un ser de otro planeta, como un extraterrestre, como lo vemos ahora. No, para nada. Él vino a este mundo a suplirnos de fortaleza. Él vino en semejanza de carne pecaminosa. Y vamos a leer Romanos 8:3. Romanos 8:3, que dice así. Un momentito. Romanos 8:3. Dice así: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Yo creo que en el momento que terminamos este estudio vamos a tener sabernos todos estos versículos de memoria, para que cuando la gente venga a preguntarnos y a decirnos, sí, claro, porque Cristo era Cristo y Él venció, porque Él era Él, tengamos a mano todos estos versículos para decirles, eso no es cierto. Su divinidad no disminuyó su humanidad, la llenó, la inundó, la cercó, pero no la destruyó. Él no destruyó la humanidad que Él poseía. Fue tentado. El ambiente que Él vivió fue algo terrible. Era terrible en ese momento, como estaba Jerusalén invadida por los romanos, en donde el pecado abundaba increíblemente en todos los romanos, y en donde estaba contaminando y había contaminado a todos el pueblo de Israel, a todo el pueblo de Israel. Cuando Él vino, era increíble. Bueno, tal vez igual o peor como estamos en este momento nosotros, con tanta maldad y tanta porquería, porque la verdad es esa que hay en este mundo. Y así
Jesús se vino a este mundo en medio de todo este tumulto, siempre como hijo de Dios, y utilizó las armas que están en las manos del más humilde de los seguidores. Él utilizó las mismas armas que nosotros poseemos. Vamos a Romanos del 1, versículo 4. Capítulo 1, versículo 4, que dice así. Que fue Romanos, para ver, comprobarlo, sí, 1:4. Dice que fue declarado hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Fue declarado con poder ser el Hijo de Dios a través del Espíritu Santo por su resurrección de entre los muertos. Él debería vivir la vida de Dios, que se encuentra únicamente en Jesucristo, la cual Él nos asegura continuamente por la fe. Vamos al siguiente versículo, Juan 17, 22. Juan 17, 22. Que nos dice: la gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos. Así como nosotros somos. Juan 17. La gloria que me diste yo les he dado. O sea, esa gloria es dada para nosotros. Y así se cumple el propósito de Cristo: transmitir su perfecta naturaleza a su posteridad. Pero ella no será completamente adquirida hasta el día cuando nosotros lo veamos como es ahora en el cielo. Hoy aceptamos por la fe lo que Cristo hizo por nosotros. Andamos en el Espíritu de Jesucristo, el Espíritu de vida que está en Jesucristo. Nos libertó del pecado por su muerte. Él triunfó sobre el pecado a fin de concedernos ese poder. Vamos ahora a Filipenses. Vamos a buscar Filipenses. Vamos a ver, 2 del 5 al 8. Filipenses 2 del 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora vamos a leer Juan 1:14. Juan 1:14, que dice así. Vamos a ver qué nos dice Juan del 1, el versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Romanos 8:3. Romanos 8:3, que dice: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Y vamos a leer Hebreos 2. Hebreos 2 14 al 18, que dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por temor de la muerte estaban
durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los tentados. Y vamos a leer ahí mismo en Hebreos, capítulo 4, versículo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ok. Esta doctrina tiene tal importancia que es, por así decir, la doctrina de las doctrinas. Todo esto que acabamos de leer es la doctrina de las doctrinas. Es el punto alto de la predicación apostólica y evangelista, la piedra del toque del auténtico cristiano o del auténtico cristianismo. Es importantísimo que nosotros entendamos todo eso, todo lo tenemos que entender para poder comprender cómo fue que Cristo murió por nosotros, para amarlo como Él nos amó. Recuérdese que en toda relación amorosa tiene que haber reciprocidad, que no puede ser unilateral. Yo necesito que me amen y yo necesito ser amada, pero también la persona a la que comparte conmigo necesita del mismo amor. Pues igual es con Cristo. Él nos da su amor, porque Él es amor. Pero Él necesita que nosotros le demostremos ese amor. La redención de la humanidad podría ser adquirida solamente mediante Dios haciéndose hombre. El Redentor pasó por su gran prueba de libertad, sin la cual ningún destino moral es alcanzado. Así es que precisamente aceptar el completo misterio de su humillación. Si nosotros decimos que Él no pecó, lo estamos separando de una realidad en la que Él vivió en esta tierra. Su humanidad no es nada más que una ilusión, un velo transparente a través del cual es vista su trascendente divinidad. No era como nosotros entonces. Si Él no pecó, si Él no tenía carne de pecado, no era como nosotros. Y entonces ya no puede estar más con nosotros. Entonces caeríamos en una lucha moral, fantasmagórica, metafísica. Vamos a tener un montón de ideas locas en nuestra cabeza que al final de cuentas no nos llevan a ninguna parte. Y entonces ya no podemos hablar de pruebas y tentaciones. Y vamos a sucumbir a la tentación, vamos a caer en tentación. Porque ¿de dónde va a venir nuestra ayuda? No existe, no hay quien me pueda ayudar. Él venció el pecado para probar a cada creyente que nosotros también podemos vencerlo. Pero si Él no pecó, si Él no estuvo en carne de pecado, entonces para nosotros eso no va a tener ningún sentido. Él triunfó. ¿Por qué triunfó? Porque Él deseaba hacerlo. Él luchó, sufrió. Y las únicas armas que utilizó fue la fe y la oración. Nada más. Esas fueron las únicas armas que Él usó. Nada más. La fe y la oración. Con estos armamentos, el creyente también puede triunfar.
Esto es lo que realmente significa que Cristo ha venido en carne. Es el punto vital de una religión redentiva y regenerativa de Jesús. Porque nosotros no solo necesitamos la redención, necesitamos ser regenerados. Regenerados. Y solo Cristo me puede regenerar. Y si nosotros negamos esto, el cristianismo pierde toda eficiencia y valor práctico. Si Él hubiese venido sin la posibilidad de pecar, como lo afirman ciertas teologías y ciertos creyentes, ¿cómo podría Él haberse vuelto el Padre de la nueva humanidad victoriosa? ¿O cómo pudo haberse vuelto el gran sumo sacerdote que podía simpatizar con las debilidades de la humanidad y probar la posibilidad de una vida victoriosa? Él no vino a este mundo solamente a rescatarnos del pecado. Él no solo vino a este mundo a expiar la culpa de los pecadores. Él vino a darnos un ejemplo de perfecta obediencia a la voluntad divina. Pero para probar tal obediencia, es posible aquel que sinceramente desea tenerla. Y para eso era necesario que Cristo viviese una vida santa y sin pecado. Una vida santa y sin pecado. Eso es lo que necesitamos. Tener un ejemplo de una persona que sea libre de pecado. Porque si no, entonces no tengo una imagen real a quien seguir y me pierdo. En ese momento me estoy perdiendo, porque cuando yo vuelvo a ver a mi alrededor, lo único que veo es gente pecadora, que me arrastra a hacer cosas que yo no debo de hacer. Por eso tengo que tener la mirada puesta en Cristo Jesús. Otra de las grandes luchas que tenemos es la tendencia hereditaria que nosotros tenemos. Las costumbres. Yo le digo a todo el mundo, ¿cómo hago yo para sacarme a la mamá y a mi papá que tengo adentro? Si cuando me doy cuenta tengo las mismas actitudes de ellos. Entonces, hay que luchar contra la herencia, contra mis genes que están en mí, que me fueron transmitidos por mis padres. ¿Cómo hago para vencerlos? Y él también lo tuvo que luchar. Él también lo tuvo que luchar, porque María, como lo vimos anteriormente, María le transmitió toda esta tendencia pecaminosa que ella poseía a través de todos sus ancestros. Entonces, él vino a luchar también contra esa herencia o esa tendencia hereditaria. María, la madre de Jesucristo, heredó también la semejanza de sus ancestros. Ella también nació en carne pecaminosa y transmitió a su hijo toda esa herencia humana. Esto es un milagro. Esto es un milagro. Poder vencer yo mi pecado, que me heredó mi madre y que me heredó mi padre, así como Cristo lo hizo, es un milagro, es un misterio también. El hecho de que Dios descienda entre nosotros y se haga carne es el cielo humillándose sobre la tierra. Es la escalera de Jacob ligando la tierra y el cielo. Y el cielo y la tierra. Él lo logró. Fue a través de Cristo Jesús que esto fue posible. Y para hacerlo derramó lágrimas de sangre.
Cuando él estaba en el Getsemaní, era tal el grado de estrés que él tenía que sudó y derramó lágrimas de sangre. Pero aún así, él, sabiendo todas estas desventajas, él lo asumió. Él asumió los tremendos riesgos, la ferocidad de una oposición que encontró. Usted sabe, no hay nada. Mire que a mí las personas, el vecino de enfrente que no me quiera, a mí no me hace mella. Pero que un hermano, una hermana, no lo quieran a uno y lo rechacen, es muy fuerte. Y él sufrió toda esa humillación de parte de sus hermanos, de parte de los suyos, a los que él creó. Todos en contra de él. Y así fue como él encontró una gran oposición. Y esto nos hace entender la grandeza del vasto emprendimiento moral, la naturaleza humana tentada, probada y extraviada en Adán, cómo es elevada por Cristo a la esfera de una consumada santidad. Esto es un milagro que yo, María Elena, con todos mis delitos, mis pecados, mis errores, mis defectos, pueda llegar a tener santidad a través de Cristo Jesús. Permítame que se lo diga, pero es un milagro en mi vida. Y ese milagro puede ocurrirnos a mí, a usted, a todos los que creamos. Vamos a leer Hebreos 2, del 9 al 10. Hebreos 2, del 9 al 10, que dice así: pero vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Al autor de la salvación de ellos. Versículo 14, ahí mismo, en Hebreos 2. Dice así: por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, eso es, al diablo. Y el versículo 17, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote, a lo que Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Y puede ser pero oígame qué cosa más importante aquí: ser perfeccionado a través de los sufrimientos. ¿Cómo nos ponemos nosotros cuando estamos sufriendo, cuando tenemos conflictos, cuando tenemos problemas? Nos ponemos desesperados y no nos estamos dando cuenta que en ese momento estamos siendo perfeccionados. ¿Lo entendemos? No lo entendemos. Lo único que queremos es que pase el problema. Y ya yo no quiero más tener problemas. Y no nos damos cuenta que en estos sufrimientos estamos siendo perfeccionados. Él es verdaderamente hombre, pero también es verdaderamente Dios. Efesios 2:15. Vamos a leer Efesios 2:15. Que dice así. Vamos a leer Efesios 2:15, que dice: aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para criar en sí mismo de los dos uno solo, un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Vuelvo a leer: aboliendo en su carne las enemistades,
la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para criar en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. El hombre carnal, natural, no puede abolir su enemistad contra Dios, no puede. Ella es parte de nuestra naturaleza. Está entretejida en cada fibra de mi ser. Pero Jesucristo se enfrentó y abolió esa enemistad en su carne, la mente carnal, y venció para siempre. Venció para siempre. Solo Él puede hacer las cosas. Y todavía negamos que existió. Y todavía decimos no es cierto. No es cierto las cosas que dicen de Cristo Jesús. Como me dijo el muchacho ayer, yo no creo, yo no lo creo. Y como se lo dije, estás vivo en este momento por la misericordia de Dios. Estás siendo perseguido para matarte. Y sin embargo, tener la oportunidad de huir, tener la oportunidad de cambiar. Y como se lo dije, su voluntad está siendo anulada en este momento. Y el único que le puede devolver esa voluntad es Cristo Jesús, nada más. Romanos 7:23. Romanos 7:23. Vamos a ver qué nos dice. Pero veo otra ley. Ay, sí, qué lindo es esto. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Estamos en dos leyes, la ley moral y la ley del pecado. Yo decido a cuál me rindo. Yo decido a cuál me rindo. Si me uno a Dios que me va a devolver la voluntad para vencer el pecado, o sigo siendo vencido por el pecado. Porque esa está en mis miembros. Está en contra de mi entendimiento. Me lleva cautivo al pecado que está en mis miembros. Es una ley congénita del pecado. Congénita. ¿Qué significa congénita? Que nací con ella. Pero Cristo ahora me propone vivir una vida impecable en mis miembros. Él me lo está proponiendo a través de su palabra. Y no solo me lo está proponiendo, sino que me da el poder para que yo lo pueda lograr. Y neutralizar el poder de la ley del pecado. Él es el que me lo da. ¿Por qué? Porque Él lo logró, porque Él lo hizo, porque Él pudo hacerlo. Él pudo hacerlo. Y Él nos quiere dar ese poder para que usted y yo podamos vencerlo. Cuando Cristo soportó en la cruz y admitió la sentencia de muerte sobre la naturaleza del pecado, esa naturaleza estaba apenas calificada para morir. De todas maneras vamos a morir. De todas maneras vamos a morir. Entonces, yo le digo a las personas, viene la persecución. Entonces, no puedo comprar comida. No puedo recibir atención médica. Entonces me rindo y hago lo que las demás personas me piden para poder recibir comida y atención médica. ¿Voy a morir de todas maneras o no voy a morir? Ya viene la hora fea, la hora en donde ya viene la persecución. Y de todas maneras voy a morir. Entonces, antes o después, yo decido. Si me rindo y digo lo que la gente quiere, o me rindo ante Dios y me muero de hambre, que yo sé que Dios no me va a dejar morir de hambre, pero de ahí, en ese momento lo estoy sintiendo así, que Él me abandonó y que me voy a morir de hambre.
Entonces, si conozco la palabra y sé que de todas maneras voy a morir, entonces mejor me rindo y digo, aquí me muero. Pero Dios con su infinita misericordia me va a sustentar. Él me va a sustentar, porque esa es la promesa. Él fue voluntariamente hacia la cruz y condujo la naturaleza caída hasta la muerte, haciendo así provisión para la naturaleza de Adán en usted y en mí. Si estamos dispuestos a llevar esa naturaleza degenerada hasta la cruz y crucificarla en ella. Fui crucificada conjuntamente con Cristo. Fui crucificada conjuntamente con Cristo. Entonces, mejor llevo mi carne y la crucifico en la cruz. Porque dice la palabra, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Tome su cruz y sígame. Y eso es crucificar mi yo, mi ego. Eso es lo que tengo que crucificar. Mi yo, mi ego. Que es el que me está pidiendo que haga cosas que no debo hacer. El anticristo no niega que Cristo vino en carne, sino que niega que Él hubiese venido en carne pecaminosa de la raza humana para salvarla. Eso es lo que Él niega, eso es lo que Él quiere demostrarnos. Quiere demostrarnos que nosotros no podemos seguirlo porque Él no vino en carne pecaminosa, ni vino a salvar la raza humana. Entonces nos preguntamos, ¿descendió Cristo solamente para tener contacto con la raza caída? ¿O solamente de modo que necesitemos santos, papas y padres para interceder por nosotros juntamente con Cristo? ¿Necesitamos nosotros de alguien que interceda por nosotros? ¿Una persona, un ser humano? No, al único que necesitamos es a Cristo Jesús. Nosotros no necesitamos de pastores, no necesitamos de papas, de sacerdotes, de nadie, nadie. Al único que necesitamos es a Cristo Jesús. Es al único que necesitamos. No necesitamos a nadie más. Esta es la división que hay entre el protestantismo y el catolicismo romano. En que unos dicen que sí necesitamos a un papa, que sí necesitamos un sacerdote, y otros decimos, no necesitamos a nadie, al único que necesitamos es a Cristo Jesús, nada más. Cristo es nuestro mediador, Él es nuestro mediador. Pero para poder hacerlo, tuvo que participar de la divinidad de Dios y de la humanidad del hombre. Ahí es donde está el meollo del asunto, porque Él participó de la divinidad de Dios, pero participó también la humanidad del hombre. Entonces, nosotros como seres humanos, participamos de esta carne que tenemos, pero si le permitimos a Dios, podemos también participar de la divinidad de Dios. Y así ligar, al hombre con Dios, a Dios con el hombre, la tierra con el cielo y el cielo con la tierra. La escalera de Jacob. Cristo bajó para que nosotros pudiéramos subir. Él bajó para que nosotros pudiéramos subir. Esa es la forma y eso es lo que hay que hacer. Entonces, de esa unión sale el misterio del Evangelio, porque es un misterio, es un secreto del poder para erguir al hombre de su degradación. Todo lo que María le dio a Cristo fue su cuerpo humano, nada más. Y le dio la ley de la naturaleza
que nadie puede dar lo que no posee. Yo no puedo dar divinidad a un hijo mío si no la poseo, pero sí le puedo dar humanidad. Pues esa fue María. Y como les digo, yo no le estoy menospreciando aquí. Bendita mujer y bendita la hora en que ella aceptó que Cristo naciera y que fuera engendrada por el Espíritu Santo. Pero no debemos darle cosas que no poseyó, ni debemos darle divinidad que no tuvo. Ella fue tan humana como usted y como yo. Lo que pasa es que ella le creyó a Cristo. Y también es un ejemplo que nosotros podemos seguir de que ella se entregó a Cristo Jesús, sin importarle todo lo que se le venía encima. Igual nosotros debemos aceptar a Cristo Jesús sin importarnos lo que se nos venga encima. María, siendo humana, en cada aspecto de la palabra, no podía concederle a su hijo la naturaleza de la divinidad. ¿Por qué? Porque ella era sumamente humana como usted y como yo. Y Cristo también bajó para que ella pudiera subir cuando Él venga en su segunda venida. No, porque eso, la ascensión de la Virgen es un dogma de fe, pero eso no es bíblico. Y que yo sepa, la Biblia no dice que ella ascendió a los cielos. Entonces no debemos darle más cosas de las que no posee, pero en Cristo Jesús sí. Él es el puente, Él es la unión. Y a Él es al que tenemos que recurrir. Bueno, pues esto es todo por hoy. Espero que haya quedado bien claro. Como se lo dije en un principio, son los mismos versículos, pero son diferentes criterios, diferentes formas de enfocar las cosas. Y ahí sí, poquito a poco, de una forma o de otra, vamos armando todo el panorama, que es lo que pretendemos para tener la imagen perfecta a seguir, que es Cristo Jesús. Y amarlo como Él nos amó. Que Dios me los bendiga, los proteja, los guarde, que tengan una excelente semana. Y los espero de hoy en 8 si Dios quiere. Bendiciones para todos. Aunque en esta vida falten riquezas, sé que allá en la gloria tengo mi mansión. Alma tan perdida,